Antonio y su familia. Tras solo 8 días del matrimonio, Antonio dejó de ir a la estación del tranvía a esperar a Azucena. Ya había llevado sus cosas a la casa de ella y su actitud había cambiado. Todo el primer mes estuvo muy callado y cuando el día domingo Azucena le pedía ir con ella a la iglesia él se negaba con alguna disculpa. El cuarto domingo Azucena se levantó temprano con la idea de ir a conocer otra iglesia. «Antonio, ¿vamos hoy a la iglesia de San José y después vamos a hacer mercado a la plaza?», preguntó tímidamente Azucena. «No puedo ir a la iglesia», respondió Antonio como de costumbre, pero le dijo además algo que la sorprendió, le pidió el dinero del mercado. «Deme el dinero de la comida, yo la compro», le dijo secamente Antonio. Azucena estaba muy preocupada, porque desde que se casaron Antonio no había comprado nada. ¿Cómo así que el dinero, si la comida debía ser comprada por los dos? Pensó ella, pero no dijo nada. Le dio algunos centavos y fue a organizarse para salir. Cuando salió del baño, le preguntó si tenía que trabajar ese día, pero se dio cuenta que estaba sola, pues Antonio había salido y se había llevado el dinero. Azucena salió para la iglesia, y cuando terminó la ceremonia dio vueltas por el centro de la ciudad. Algo sentía, no deseaba volver a la casa que antes era su refugio y su paraíso. Ese día, algo muy en el fondo se lo impidió. Llevaba varias horas deambulando, pero al ver que la tarde se acercaba decidió volver. Estando a unas pocas casas de la suya, vio varios muebles en la calle y pensó que algún vecino se estaba mudando. Pero al acercarse más a su casa se pudo percatar de que los muebles estaban en el frente de su puerta. Además de que ésta estaba abierta, luego alcanzó a ver varios hombres al interior, eran los hermanos de Antonio, y después de atravesar la puerta de su casa el humo del tabaco que fumaba doña Calista, la mamá de Antonio, le golpeó la cara. «Casi no llega». «Mire dónde va a poner sus cosas», dijo la madre de Antonio con su voz ronca, y con un tono de regaño y despotismo. Azucena estaba estupefacta por lo que estaba viendo, toda la familia de Antonio estaba en su casa. En la sala estaban los muebles que ella tenía en su cuarto, y la cocina estaba llena de trastes y ollas, todas sucias y viejas. Sus piernas comenzaron a temblar, y al caminar hacia el cuarto que había hecho para sus padres vio los colchones y las tablas de varias camas desmontadas, y lo que parecían ser bultos de ropa entre sábanas viejas. El jardín y la huerta estaban pisoteados, había varios muebles sobre sus hortalizas, y el humo del tabaco la seguía hacia donde caminaba. Sin saber qué pasaba, llamó a Antonio. «Antonio. Antonio», dijo con voz entrecortada. Alguien le puso en sus manos una de las materas con una planta que su padre había sembrado para el día del matrimonio y que ella tenía en el cuarto, al lado de la cama. Ella la recibió mientras continuaba llamando a Antonio, pero él no estaba. En cuestión de segundos, uno de los hermanos menores comenzó a pelear con una de sus hermanas mientras los dos estaban al frente de ella, que aún estaba inmovilizada por la situación. Luego sintió el viento en su cara, vio como una correa golpeaba la cara del joven y rápidamente la piel de éste se enrojecía. Luego la correa volvió a subir y cayó sobre la espalda de la joven, que estaba corriendo a gritos, mientras la madre de Antonio les gritaba a ambos: «Corran, ya saben que será peor». El joven se quedó parado frente a Azucena, con las lágrimas saliendo de sus ojos. Ella no consiguió seguir en el lugar, y salió de su casa. Estando fuera, con su planta en la mano, se quedó mirando para el interior de la casa y comenzó a llorar. En silencio, pensaba en todo lo que estaba pasando y en todo lo que había trabajado para que su casa estuviera ahora así. En un momento, de la nada una señora apareció y la tomó del brazo. Azucena se asustó y la miró, pero la mujer también la miró a los ojos y se puso el dedo índice en la boca. «Silencio, silencio», dijo la señora,
mientras delicadamente la dirigía hacia su casa. Vamos para mi casa. Yo soy la vecina de esa mujer. Venga, venga conmigo, murmuró la desconocida. Al caminar junto a la señora, se dio cuenta que se dirigía al lado de la casa donde vivía Antonio con su madre, y que ésta en ese momento estaba cerrada y con la luz apagada. Entró entonces a la casa de aquella mujer, quien la llevaba por el brazo delicadamente. Siéntese, siéntese, ya le traigo un tinto, usted está fría, tiene las manos heladas, y está blanca, le decía la desconocida con tono de preocupación. Azucena seguía en silencio, mientras continuaba sosteniendo la matera con la planta en una de sus manos. La señora desconocida salió con un pocillo de tinto caliente y se lo entregó a Azucena. Hija, tómese este tintico, usted no sabe, ¿cierto? ¿No sé qué? Preguntó Azucena. Hija, esa familia que está en su casa, usted no sabe quiénes son. No son una buena familia. Se dice que vinieron aquí desterrados por un cura del pueblo donde ellos vivían porque la mujer hacía hechizos, leía las cartas, el cigarrillo, bueno, esas cosas de brujería. Además se dice en el barrio que uno de los mayores abusa de los más jovencitos. Imagínese, abusar de los mismos hermanos. Azucena la interrumpió. ¿Cómo así, señora? ¿Usted me está hablando de la familia de Antonio? Sí, niña, yo estoy hablando de la familia de su esposo, dijo la mujer. Esas personas no son honestas, concluyó. Azucena se paró de inmediato. No, yo necesito es hablar con Antonio cuanto antes. Gracias, señora. Azucena le entregó el pocillo y salió de nuevo a la calle. La puerta de su casa continuaba abierta, y ella miró hacia el interior. En un momento sintió que la llamaron, era Antonio. Antonio, ¿qué es lo que está pasando? Necesito hablarle. Vamos, le dijo Antonio. Los dos caminaron muy callados hacia la esquina y se sentaron en la banca donde esperaba todos los días el tranvía, mientras Azucena, presa de la rabia, quería saber qué estaba pasando. Mi empleo, todo lo que gano, está embargado por el banco. Unos años atrás inicié una empresa con unos amigos y perdí todo. Yo soy el mayor, soy como el papá, y mi familia depende de mí. La verdad, necesitamos ayuda. Hoy mi familia fue sacada a la calle, debíamos más de un año de alquiler, y el dueño los echó hoy. ¿Qué podía hacer? No tenía para dónde llevarlos. Su casa es mi casa también, y ahora es de mi familia, dijo Antonio con voz de autoridad, una voz que Azucena nunca le había escuchado pero que la dejó muy asustada. Ahora vamos para la casa, y usted va a hacer como si nada, le ordenó Antonio a Azucena mientras la tomaba fuertemente del brazo y la llevaba para la casa. Azucena estaba muy asustada, y al entrar en la casa se fue directo para el patio. Continuaba con su planta en la mano, sentía hambre, frío y ganas de llorar, pero decidió tragarse las lágrimas y pensar qué iba a hacer. ¿Qué hago ahora? Se repetía y se repetía, sin respuesta alguna. ¿Y el dinero de la comida? Eran muchas preguntas a las que no tenía respuesta. Esa noche durmió en la sala de su casa sobre un bulto de ropa, y en la mañana se levantó temprano para el trabajo mientras todos dormían. Le pareció extraño que nadie más se levantara para ir a trabajar. Fue a la cocina para hacer algo de comer, pero no encontró nada y con ello se respondió una de las preguntas que se había hecho la noche anterior. Ni compró la comida, no había nada en la cocina, solo trastes sucios. Agarró el bolso al salir y cerró la puerta, pero cuando llegó al paradero del tranvía buscó en su bolso el dinero que tenía para los pasajes de esa semana y no lo encontró. Me robaron, dijo en voz baja. La rabia, la indignación y el pensar en todo lo que estaba pasando en ese momento la dejaron desolada, y comenzó a llorar. No tenía con qué pagar el pasaje de ida, ni el de regreso. Se dirigió entonces a la tienda donde le habían recomendado a Antonio.
Buenos días, don Aurelio. Qué pena la molestia. ¿Usted me podría prestar 2 pesos hasta por la noche? Es que, y cuando Azucena estaba a punto de explicar el porqué, el señor de la tienda la interrumpió y le dio el dinero. Tranquila, doña Azucena, ya todos sabemos lo que le está sucediendo y de verdad lo lamento mucho. No pensé que con recomendarle, bueno, no pensé que esto pasaría. Ahora me arrepiento, le dijo el tendero mientras le entregaba el dinero. Pasaron varias semanas, y Azucena ya no comía en la casa porque cada alimento que llevaba era devorado rápidamente por los invasores de su casa, así que había perdido más de 4 kilos y estaba muy delgada. Antonio pocas veces estaba en la casa, y con el pasar de los días se dio cuenta también de que nadie más trabajaba. Por eso la mayoría de los objetos que ella había comprado para la casa empezaron a desaparecer, ya que era lo que ellos utilizaban para comprar los alimentos. Azucena vio que su ropa también estaba desapareciendo, entonces empacó las pocas cosas que le quedaban y las llevó para la casa de la mujer que le había advertido sobre la familia el día de la invasión. Don Aurelio el tendero se sentía tremendamente culpable por lo que le había pasado a Azucena, y por eso le buscó un abogado que cobraba según la persona. La oficina del abogado quedaba en un edificio próximo al Paseo Junín, lugar que había conocido con Antonio. Azucena evitaba pasar por los lugares que había visitado con Antonio, pues se sentía decepcionada y engañada. La oficina del abogado era pequeña, había muchos libros amontonados uno sobre otro, columnas y columnas de libros por todas partes que parecían que con solo tocarlos se caerían. ¿Cómo puedo ayudarla?, dijo el hombre tras su escritorio. Azucena le comentó al abogado cómo había conseguido su casa, la dedicación con la que había construido la huerta que ya no existía, y cómo la familia de Antonio la había invadido semanas antes, y habían vendido todas las cosas de valor que había en la casa. También le contó cómo había conocido a Antonio. El hombre escuchó la historia sin interrumpirla, y cuando terminó le dijo a Azucena algo que ella no esperaba escuchar. Ahí, doña Azucena, a ver cómo le explico. Técnicamente esa casa le pertenece a usted, por haberla comprado antes del matrimonio y podría iniciar una demanda de desalojo, pero por tratarse de su esposo y los familiares, ese proceso es muy complicado y costoso. Además le puede tomar varios años en tribunales. Azucena comenzó a sentir un calor que subió por todo su cuerpo, gotas de sudor comenzaron a caer de su frente, sentía falta de aire, y comenzó a abanicarse con un papel que había sobre el escritorio. El abogado le ofreció agua, pero ella no podía responder, quería tomarla pero no pudo, y luego perdió el conocimiento. Berta, una hermana de Antonio, era una niña desnutrida, de piel seca y un pelo que se caía debido a la carencia de alimentos. Su madre Calista la despertaba con un puntapié todos los días, y la joven dormía en el suelo sobre una cobija vieja al lado de la cama de Calista. Berta era levantada desde temprano, después que Azucena salía para trabajar, para cocinar el maíz y luego tener que molerlo para hacer las arepas para los habitantes de la casa, la cual para algunos de ellos era la única comida del día. Esta tarea le tomaba unas 3 o 4 horas, y mientras eso su madre la miraba sentada en una mesa, fumando y tomando café. Además de gritarle a cada momento y apurarla, Berta también tenía que escuchar cómo Calista maldecía a cada uno de sus hijos, a cada vecino o a cada persona que conocía. Esa mañana, además de hacer el desayuno, Berta estaba cuidando de Azucena, que llevaba varios días dormida sobre el cambuche que estaba en la sala y que ahora era su cama. No despertaba, a pesar de las bebidas que le hacía Calista y que obligaba a Berta a dárselas. Cuando finalmente Azucena despertó, lo primero que vio fue la figura de la mujer vieja fumando, sentada enfrente de ella, quien le dijo: «Está en embarazo, tiene que recuperarse rápido, porque tiene que trabajar para alimentar a los mellizos que llegarán». En ese momento Azucena no entendió nada,
Le escuchó pero volvió a cerrar los ojos y se quedó de nuevo dormida. Luego sintió una mano suave que le tocaba el rostro con una toalla húmeda. Era Berta. Hola, Azucena. Cuando terminó de abrir los ojos, recordó lo que le había dicho la mujer vieja. ¿Qué fue lo que dijo doña Calista? ¿Cómo así que estoy en embarazo y que estoy esperando mellizos? ¿Cómo puede ser eso posible? Preguntó Azucena a Berta, quien la miraba delicadamente. Usted tuvo relaciones con Antonio a los días de casarse, ¿cierto? Bueno, si mi mamá dice que está en embarazo, délo por hecho, está en embarazo, y si dice que son mellizos, son mellizos. Azucena comenzó a llorar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Dijo en voz baja. Si es verdad, ¿cómo puedo traer a mis hijos a vivir con esta familia? Pero se dio cuenta que no conseguía protestar. Algo le impedía resistirse y salir corriendo por la puerta. No era solo la debilidad de su cuerpo, sino que ahora era incapaz de protestar. Era como si una fuerza mayor a ella y sus deseos le impidiera resistirse. Su actitud era totalmente sumisa, aunque algo en su mente, una voz pequeña, le decía que tenía que resistir. Empezaron a pasar los meses y su vientre comenzó a crecer. Cada vez que tenía oportunidad y un poco de voluntad le decía a Antonio que no quería que sus hijos crecieran en esa casa con esas personas. Antonio parecía no escucharla, pero un día que Azucena estaba sentada en el suelo, en el lugar donde alguna vez hubo una huerta, Antonio se le acercó y le tocó el vientre. Tienes razón, tenemos que salir de aquí por ellos, le dijo, antes de irse de nuevo. Una esperanza brotó para Azucena, quien continuaba trabajando pero, por supuesto, ya no era supervisora. Por su debilidad ahora de nuevo era una operaria. Su aspecto físico también había desmejorado. Había perdido varios dientes. Estaba anémica, y por eso trabajaba menos horas, pero el tiempo que podía lo pasaba fuera de la casa, sentada en cualquier parque viendo pasar las horas. Hacía meses que no hablaba con su familia, así que ellos no sabían nada de lo que le estaba pasando, y ella no quería que lo supieran. Su casa ahora le daba miedo. Cada vez que cruzaba la puerta sentía que se desvanecía y no conseguía protegerse. Pero cuando estaba afuera se sentía con más fuerzas, sabía que algo le habían hecho en esa casa. Recordaba las palabras de la vecina diciendo que su suegra hacía brujería. Y también había encontrado en algunos rincones de la casa objetos que le parecían peculiares, como limones llenos de agujas o alfileres. Ella los tomaba y no sabía qué hacer con ellos, así que con miedo de Calista volvía y los dejaba en el mismo lugar en que los encontraba. Era casi el 7º mes de embarazo, y la preocupación porque estaba llegando la hora de dar a luz no la dejaba tranquila, de modo que una tarde, después de salir del trabajo, fue hacia su antigua pensión. La dueña, doña Juana, la miró desconcertada. ¿Usted? Preguntó doña Juana, extrañada al verla. Azucena, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así? Usted tiene algo, y no estoy hablando del embarazo. Alguien le está haciendo un mal muy grande, dijo lentamente doña Juana mientras fumaba. Azucena comenzó a llorar, mientras miraba hacia la pieza donde había dormido, pensando en lo que había pasado en esa casa, y una pequeña sonrisa brotó de su ser. ¿Qué pasa? Preguntó doña Juana. No, doña Juana, estaba recordando, y realmente lo que vivía aquí no eran problemas. Doña Juana la llevó hacia la cocina, mientras Azucena caminaba con mucha dificultad. Esas se demoran en llegar, y el tal Camilo ni volvió por aquí. Las peleas entre esos dos eran constantes y fuertes. Una vez les pedí que salieran de la casa porque estaban haciendo mucho escándalo. Doña Juana continuaba, haciendo grandes pausas. Una vez llegó por aquí la mamá de ese joven, me dio mucha tristeza,
La señora vino a suplicarle a Judith para que dejara a su hijo en paz. Según entendí, el joven estaba hasta mal en la universidad. Pero ni eso le impidió a esa mujer seguir con él. La última vez que lo vi aquí él le reclamaba porque ella estaba ejerciendo la profesión más antigua del mundo. Clara y Judith trabajan como prostitutas. ¿Sí sabía? Doña Juana le continuaba hablando a Azucena mientras servía un agua donde agregaba algunas hojas, unas secas, otras no, además de una especie de semillas. Azucena escuchaba, pero la verdad no le interesaba nada de lo que le comentaba doña Juana de Camilo o de las antiguas amigas. «Tome esto», dijo doña Juana, ofreciéndole a Azucena una taza de agua caliente con ramas y semillas en su interior. Azucena tomó un sorbo. «Sabe muy similar al agua de panela que me da doña Calista, la mamá de mi esposo», le dijo Azucena a doña Juana. «Eso imaginaba», susurró doña Juana mientras sacaba varias vasijas, cada una de ellas con hierbas y semillas. «¿Usted está viendo aquí alguna hierba que ya vio en el agua que usted toma allá?» «Sí». «Muéstremelas», le dijo doña Juana a Azucena, angustiada porque ya imaginaba lo que le estaba pasando a la mujer. Azucena le señaló varias hojas y semillas. «Estás», dijo doña Juana, perturbada al ver las hojas que le estaba señalando Azucena. «La verdad, no sé ni cómo está todavía en embarazo, esa mujer debe saber mucho de brujería, Azucena». «¿Cómo así?», preguntó Azucena, sin entender lo que estaba pasando. «Mire, Azucena, estas 3 plantas son abortivos. Lo sé, yo sé de esto, créame, la mayoría de las Judiths y Claras que pasan por esta pensión y se dedican a la prostitución toman de esto todo el tiempo, y esta, Azucena», le dijo, señalando una semilla, «esta la vuelve totalmente sumisa y obediente». «¿Qué?». Azucena estaba desconcertada. «Esta de aquí la deja sin ánimos, sin fuerzas para pelear por usted o por sus hijos, y su suegra la puede manejar a su antojo. Mire, usted no conoce del mundo, en algunos pueblos existen lo que se llaman curanderas, rezanderas, yerbateras o simplemente brujas, si quiere llamarlas así, eso es lo que es su suegra. Y creo que hasta los hijos de ella están enyerbados, eso creo». Luego realizó una gran pausa, algo que la caracterizaba, y concluyó. «Le recomiendo que salga de esa casa, y cuanto antes mejor. No sufra por su casa que ya la perdió, pero no pierda también sus hijos o su propia vida», dijo mientras finalizaba su cigarrillo. Azucena se tomó el último sorbo del té que doña Juana le había preparado, y después de unos segundos empezó a vomitar, no paraba de hacerlo, sentía como si se desgarrara algo en su estómago y en su alma. Mientras tanto, doña Juana le decía: «Vomite, Azucena, vomite tranquila, vomite todo lo que pueda». Entre lágrimas, Azucena continuaba trasbocando mientras sentía que se ahogaba, hasta que se detuvo. Entonces doña Juana le ofreció agua. «¿Ahora cómo se siente?», le preguntó. Azucena no contestó, solo decía con la cabeza que sí, y tomaba el agua. Luego, entre balbuceos, mientras tomaba un trapo para limpiar el desastre que había en el suelo, dijo: «Doña Juana, qué vergüenza con usted, mire el suelo de su cocina». «Tranquila, yo no tengo que mirarlo, mírelo usted, ¿sabe qué es eso?». «El mismísimo diablo». «Eso es lo que su suegra le dio, veneno puro, con eso la dejaba muerta en vida y podía hacer con usted lo que ella quería. Lo que yo le di era una contra, pero es necesario que salga de esa casa». «¿Entendió, Azucena? Por eso estoy aquí, necesito un lugar para quedarme, por favor, déjeme quedar aquí, se lo suplico. Apenas tenga los niños estoy pensando en viajar donde mis padres, pero para eso necesito trabajar, necesito dinero para la partera y para el viaje». «Se lo suplico, doña Juana». Azucena,
Doña Juana realizó una pausa, encendió otro cigarrillo y continuó hablando. Pero claro, hija, que puede vivir aquí, le recomiendo que se quede desde ya. Por ropa, cobija o comida no se preocupe, que aquí hay de todo. Azucena se quedó esa noche en la pensión, durmiendo en un cuarto al lado del de doña Juana, en el primer piso junto a los baños, y doña Juana le prestó ropa. Esta es ropa que la gente va dejando. Yo la guardo por si algún día aparecen por ella. Es una caja entera, algo le puede servir, Azucena. Esa noche, Azucena durmió sin humo en su cara. Había olor de humo del cigarro que fumaba doña Juana, pero ese no le incomodaba, además de que se sentía menos pesada, y una cierta tranquilidad la invadía. Al día siguiente, cuando despertó, a pesar de estar en un cuarto en la parte interior de la casa, había una luz que la dejaba tranquila y le daba paz. Una semana completa pasó, y cada día Azucena se sentía más fuerte. Recordaba lo que había pasado, y a pesar de que llevaba pocos días en la pensión, los recuerdos le parecían un sueño lejano. A veces, le costaba hasta recordar las caras de las personas. Antonio apareció en la pensión un mes después, cuando Azucena estaba trabajando horas extras, y doña Juana lo recibió. Al saber quién era, él le pidió pasar a la cocina, y después de insistir en que tomara algo, consiguió que él accediera. Doña Juana le dio lo mismo que le había dado a Azucena. Pero se imaginaba que como Antonio era hijo de la señora que sabía de brujería, que habían sido muchos años de tomar las aguas que le preparaba la madre, entonces no esperaba la misma respuesta que había tenido Azucena. Antonio solo se sintió un poco mal, algo que doña Juana solo percibió, porque Antonio nunca dijo nada. Doña Juana no le dijo nada de Azucena, y él tampoco le preguntó sobre ella, solo se quedaron sentados fumando y tomando el té que ella preparó. Después de las 8 de la noche llegó Azucena. «Yo los dejo para que hablen», dijo doña Juana. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Antonio, con dificultad para hablar. «No voy a volver a mi casa. Porque es mi casa y su familia y usted se apoderaron de ella. Mis hijos están por nacer y corren peligro en esa casa, y usted lo sabe», dijo Azucena, aumentando a los pocos momentos la voz y estupefacta porque desde que se casaron era la primera vez que podía enfrentarse a él. «Entonces, ¿qué pretende usted que hagamos? ¿Nos venimos para esta pensión?», preguntó Antonio, quien mostraba esta vez una actitud diferente para con Azucena. «Yo ya estoy viviendo aquí», le respondió Azucena en tono alto. «Bueno, entonces a más tardar el sábado yo me mudo», le dijo Antonio, antes de salir por la puerta y marcharse.